La cadena perpetua, solo superada por la sentencia de muerte, se considera uno de los peores castigos más severos para un delincuente, desde las penas más prolongadas registradas en la historia hasta individuos inocentes que pasaron décadas tras las rejas, incluyendo a aquel que logró liberarse y eventualmente se convirtió en presidente. Este video recopila relatos sorprendentes de personas que cumplieron condenas extraordinariamente largas y finalmente vivieron para experimentar la libertad y contar sus historias. Comencemos con una de las narrativas más impactantes que se hayan escuchado, la de Ricky Jackson, quien fue injustamente condenado en su adolescencia. Pasó 39 años tras las rejas, siendo uno de los reclusos con más tiempo encarcelado hasta que fue exonerado por el asesinato de Harold Franks, un vendedor de giros postales. Jackson y dos cómplices fueron condenados principalmente por el testimonio de Eddie Vernon, un niño de 12 años, que identificó a Jackson y a los otros dos como los culpables. Sin embargo, décadas después, Vernon admitió haber mentido a Red Track Stand públicamente de su testimonio, alegando presiones policiales para inculpar a los tres hombres. Además, nuevas pruebas respaldaron la inocencia de Jackson en el asesinato. En noviembre de 2014, Ricky Jackson y los hermanos Bregman fueron exonerados y liberados. Por otro lado está el caso de Harvey Stewart. Pasó la sorprendente cifra de 6 décadas tras las rejas, una de las condenas más prolongadas conocidas. Después de considerar su historial de buena conducta, su salud deteriorada y su avanzada edad, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas decidió otorgarle la libertad condicional a Stewart. Tuvo un inicio de vida delictiva siendo condenado en 1951 por robo en una chatarrería. A pesar de ser liberado, Stewart finalmente después de 6 años volvió a la prisión. Un año más tarde, por un supuesto asesinato en defensa propia tras múltiples intentos, obtuvo la libertad condicional en 1984, pero volvió a prisión en 1986. Esto por un cargo de robo, sumando un total de 60 años tras las rejas, convirtiéndose en el preso de Texas con más tiempo en prisión. Johnson Van Dyke, condenado a cadena perpetua en 1908 por un homicidio durante una pelea en un bar, apeló 33 veces para obtener la libertad condicional. Después de cumplir 66 años de condena, finalmente fue liberado a los 89 años. Sin embargo, su vida después de la cárcel fue complicada, debido a su edad y su historial como exconvicto, lo que dificultó su reinserción laboral. En un giro inesperado, Johnson decidió regresar voluntariamente a prisión, tras no lograr encontrar trabajo ni estabilidad fuera. Greg Clay, acusado injustamente de asesinato, pasó 38 años en prisión, antes de ser completamente indultado en 2018. A los 71 años, nuevas pruebas de ADN demostraron su inocencia, sugiriendo una posible manipulación y mal manejo de pruebas por parte de los investigadores. Estas historias marcadas por condenas prolongadas y luchas por la libertad revelan las complejidades y desafíos enfrentados por aquellos que fueron injustamente privados de su libertad. En aquel momento, el fiscal del distrito presentó evidencia falsa que condujo a la condena de un hombre inocente. Greg Clay afortunadamente sobrevivió lo suficiente para ser declarado inocente y liberado de prisión. Al salir, Craig logró un acuerdo que le otorgaba $140 por día tras las rejas, totalizando unos $21 millones. Aunque su compensación parece considerable, para Craig la vivencia es invaluable. Eddie Collins, de 21 años, junto a su hermano Johnny, de 17, estaban involucrados en un altercado. Durante una compra de drogas que salió mal en medio de la pelea, Johnny disparó al traficante, lo que resultó en su muerte. Ambos fueron entregados a la policía por su madre y enfrentaron cargos de asesinato, mientras Johnny aceptó un acuerdo y cumplió 10 años por homicidio involuntario. Eddie rechazó una oferta que lo habría mantenido en prisión 20 años a pesar de los intentos del jurado por considerarlo culpable de homicidio involuntario. Finalmente fue condenado por asesinato en primer grado, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de 30 años tras las rejas y múltiples intentos de obtener el perdón, Collins finalmente pudo solicitar la libertad condicional, gracias a un cambio en el Código Penal. Aún así, la Junta ejerció presión para asegurar su control. Al ser liberado tras 43 años en prisión, Collins finalmente pudo regresar a casa, expresando sentirse como si hubiera resucitado. Francis Clifford Smith tiene el récord de la condena más larga cumplida en Connecticut. Condenado por su presunta participación en un asesinato, estuvo a punto de ser ejecutado. Antes de que la pena se conmutara por cadena perpetua, pasó cerca de 70 años en prisión, con breves intervalos de libertad condicional, el más largo de 10 meses.
Finalmente, Smith fue liberado en 2020, aceptando la libertad condicional y una residencia en el Centro 60 West, un sistema de alojamiento para presos en libertad condicional de edad avanzada. Lamentablemente, después de tantos años surgen indicios de su posible inocencia, con testigos retractándose y señalamientos sobre forzamiento de confesiones por parte del fiscal, así como la identificación tardía de un posible cómplice. Ahora se revela que Francis Smith no tuvo un proceso justo y posiblemente murió debido a ello. Cuando se trata de condenas extremadamente largas, Paul Heidel Jr. es una especie de leyenda con un estatus merecido para alguien que pasó casi 69 años tras las rejas. Nacido en 1894, hijo de un camarero alcohólico, Heidel perdió a sus padres a los 5 años, siendo acogido por el sistema y pasando gran parte de su infancia en un orfanato, decidió abandonar la escuela a los 14, para ganarse la vida en el mundo real probando suerte en distintos trabajos en Hartford y en hoteles de Nueva York. En 1911, a los 17 años, cometió un robo y asesinato en el Hotel Hawkeye de Nueva York. Utilizó cloroformo para atacar a un anciano, corredor de bolsa, resultando en su muerte. Fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado, lo que le valió una condena masiva de 20 años a cadena perpetua. A pesar de mantener un buen comportamiento, su sentencia fue reducida por ello, aunque no se le concedió la libertad condicional debido a evaluaciones que lo declararon legalmente demente en 1926. Con el tiempo entabló relaciones con los funcionarios de las prisiones y finalmente fue liberado en 1974, aunque a los 80 años no deseaba marcharse, prefiriendo permanecer dentro de la prisión, donde había pasado la mayor parte de su vida. Salió definitivamente en 1980, convirtiéndose en el preso que más tiempo había pasado en prisión de la historia de Estados Unidos. Al ser liberado, pidió a la prensa que no convirtiera su historia en un espectáculo publicitario. Por otro lado, John Phillips Quinn comenzó su condena en 1952 por un delito de violación a una niña de 5 años. Representó una situación compleja a pesar de alegar su inocencia. Las circunstancias del caso hicieron difícil su defensa. Una evaluación psiquiátrica indicaba que tenía la mente de un niño de 7 años, pero aunque sabía distinguir entre el bien y el mal, su abogado optó por declararlo culpable para evitar la pena de muerte. A pesar de su declaración de inocencia, no fue considerado, dado que las personas con discapacidades mentales o intelectuales no suelen confesar con precisión. En 1991 se le catalogó como el preso que más tiempo llevaba en prisión, en Carolina del Norte, pero en ese momento no mostraba interés en salir, declinando ofertas de liberación después de pasar más de 68 años tras las rejas. Ahora a los 80 años, después de varios intentos fallidos por obtener la libertad condicional, John Phillips finalmente fue liberado bajo esa modalidad en 2021. Posteriormente se le cuestionó a Phillips por qué se había declarado culpable a pesar de afirmar su inocencia. Él respondió: "Me dijeron que podía vivir en libertad". Joseph Ligon vivió los primeros años de su vida en circunstancias difíciles, creciendo en una granja sin acceso a comodidades. Abandonó la escuela a temprana edad, sin haber aprendido a leer ni escribir. En su adolescencia, en 1953, estuvo involucrado en un incidente en Filadelfia, donde bajo la influencia del alcohol, un grupo que formaba parte apuñaló a varias personas, resultando en 2 muertes. Ligon, de 15 años, sin representación legal ni visita familiar, fue forzado a firmar una confesión. Fue juzgado en un día y condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Tras una revisión de su caso y debido a la inconstitucionalidad de sentenciar a menores a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su condena fue modificada a 35 años de prisión. A pesar de ser elegible para la libertad condicional, se opuso a ser liberado de esa manera. Al considerar que su condena fue inconstitucional, luchó legalmente contra la libertad condicional y finalmente fue liberado sin restricciones en febrero de 2021, luego de 68 años tras las rejas. Por otro lado, Otis Johnson, un hombre de origen afroamericano, enfrentó desafíos significativos. Desde su nacimiento, donde su madre necesitó que una pareja caucásica firmara como sus padres para acceder a la atención médica adecuada, durante su adolescencia se hizo conocido por defenderse de matones. Posteriormente fue trasladado a Hong Kong por su padre para vivir con monjes y aprender disciplina y artes marciales. El caso de Otis Johnson ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, ya que su detención inicial se basó en una llamada anónima y las pruebas presentadas fueron cuestionables. A pesar de la falta de pruebas sólidas y un testimonio que no lo criaba, Johnson fue condenado a 25 años y cadena perpetua por intento de asesinato a un agente de policía.
Durante sus 40 años tras las rejas obtuvo 2 títulos universitarios y participó en programas de autoayuda, convirtiéndose en un modelo para otros reclusos. Johnson ha comparecido en 9 audiencias diferentes para solicitar la libertad condicional, pero en 8 ocasiones se le negó, principalmente porque no admitió el delito por el que fue en el 9º esfuerzo en agosto de 2014. Tras numerosos intentos, Otis Johnson fue liberado condicionalmente solo con sus documentos y $40 en el bolsillo. El mundo se había transformado considerablemente desde lo que él consideraba de hace 4 décadas. ¿Cuál de estos casos te ha parecido más impactante? Déjanos saber en los comentarios si deseas conocer más sobre los peores criminales del mundo. ¿Y ustedes? ¿Creen que el dinero puede comprar los años que has vivido en prisión? ¿Cuál sería su reacción si después de tantos años descubren que fueron sentenciados injustamente? Ya saben, esto es Condenados a Muerte. Síganos para no perderse ningún video y dejen un like junto a su comentario para la parte 2.